les de ir a jugar porque así de una vez nosotros votemos a paseo. ¿Ya tiene la respuesta, Mónica? No, ni sé. Muy bien. Bien, el SEGIOMAP es una derivación de lo que normalmente se conoce con el Sergiotecnin. ¿Qué quiere decir esto? Que es la entidad que está encargada de realizar los planos a nivel nacional, de manera que es la que maneja con mucha mayor propiedad el tema de los límites, el tema de cuáles son las condiciones en coordenadas de la cobertura territorial que tiene cualquier área, ya sea el estado como tal, el departamento, el municipio y demás, ¿no? Entonces, ellos están encargados de establecer estas imágenes. Estas imágenes son sumamente importantes, ya que a partir de estas imágenes, como se había hablado en anteriores clases, cuando hablamos de Estado, definimos que uno de los elementos del Estado es el territorio. Y el territorio debe estar adecuadamente definido, decíamos, ¿no es cierto? Y en esta definición específica, hoy en día se utilizan lo que son los mapas, con mapas satelitales, y en el programa ArcGIS o ArcMap se manejan estos mapas de manera que exactamente nos dicen cuáles son los límites, dónde comienzan, con una exactitud específica, ¿no? De coordenadas que nos dan los puntos limítrofes que tiene el Estado plurinacional o el gobierno departamental o el gobierno autónomo municipal. Entonces, es esta entidad la que se encarga de realizar este trabajo. Muy bien, entonces comencemos ahora con la exposición del grupo número 5. Tenemos 10 minutos para exposición, tomen en cuenta esto por favor y pueden comenzar con la exposición. Recording in progress. ¿Quién va a dar inicio a la exposición? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, habiliten por favor cámaras, los miembros del grupo y comenzamos, Yolanda. Bueno, muy buenas tardes, licenciada y compañeros. El tema que vamos a exponer es acerca del capítulo 5 del Ministerio de Justicia. El capítulo 5, Ministerio de Justicia. El artículo 52 de la estructura jerárquica se puede decir que está estructurada por el Viceministerio de Transporte y Lucha contra la Corrupción, el Viceministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Viceministerio de Justicia Comunitaria y el Viceministerio de Género y Asuntos Generacionales, la cual actualmente tenemos a nuestro ministro de Justicia y Transparencia Institucional, que es el abogado Iván Manolo Lima Magne, que lo vemos aquí en pantallas. Va a continuar mi compañera. Licenciada, buenas tardes. Continuando, el artículo 53, entidad bajo tuición. Es el Ministerio de Justicia que tiene bajo su tuición orgánica y administrativa la siguiente institución pública descentralizada. El Servicio de Defensa Pública, SENACEP, es un servicio que otorga al Estado, consagrando el derecho a la defensa como un derecho fundamental y como la expresión de justicia, basando a los principios, garantías, la expresión de justicia, valores fundada en la pluralidad y pluralismo, visibilizando y garantizando el cumplimiento de los derechos humanos de la sociedad. Ahora, y preside, ¿no?, al Ministerio de Justicia por delegación del presidente de la República. Se basa en contribuir mediante políticas de impacto en la construcción y consolidación del sistema de justicia plural, garantizando el ejercicio pleno
igualdad de protección, defensa, respeto, promoción y restauración de los derechos fundamentales a nivel nacional. El Consejo Interinstitucional de Derechos Humanos, donde esto se propone mecanismos de ejecución de sentencias, resoluciones y recomendaciones de órganos internacionales de protección de los derechos humanos, donde se lleva la agenda internacional sobre compromisos internacionales en derechos humanos. El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia es reconocer y desarrollar y regular el ejercicio de los derechos de la niña, niño y adolescente. El Consejo Nacional de Tráfico y Trata de Personas, esto se basa en establecer medidas de prevención de delitos de trata y tráfico de personas y delitos conexos. También trata de implementar y consolidar políticas públicas de protección, atención y consolidar políticas y reintegración integral por las víctimas de los delitos de trata y tráfico de personas y delitos conexos. El Consejo Nacional de Tráfico y Trata de... ya lo dije. El Consejo Interinstitucional para el Esclarecimiento de Desapariciones Forzadas. Esto procesa información para el descubrimiento de los vistos de personas víctimas de desaparición forzada. El Directorio de Defensa Pública. Esto propone y ejecuta políticas y normas para la protección y defensa de los derechos fundamentales, así como el acceso de justicia de los sectores vulnerables. Mencionando todos los ministerios, el Ministerio de Justicia tiene bajo su dependencia al Centro de Información, Orientación, Capacitación y Conciliación Ciudadana. Va a seguir mi compañera. Gracias. ¿Quién continúa? Helen, por favor. ¿Continúa Helen? Desactive su cámara, Helen. No se le está escuchando a Helen. Alguien tiene que continuar la exposición y Helen va a entrar en la etapa de evaluación directamente. ¿Quién puede completar la exposición? Yolanda, complete usted la exposición. Aló, Yolanda, ¿me escucha? Sí, licenciada. Bueno, como inciso A podríamos tener, en este caso, formular y como también ejecutar las políticas, ya sea contra la corrupción, como en este caso se puede ver en la imagen, le está dando un dinero a la otra persona, ¿verdad? Ahora, como inciso B tenemos implementar programas y proyectos para los accesos de información pública, como aquí lo podemos detectar en la imagen. ¿Me lo cambias, por favor? Como inciso C tenemos elaborar y proponer la normativa necesaria, ya sea para la prevención y sanción de la corrupción que se presenta hoy en día. Como inciso D tenemos impulsar programas orientando a los accesos de la información pública.
como también en la lucha contra la corrupción. Ahora, como inciso E, tenemos implementar las campañas de concentralización de lucha contra la corrupción. Como inciso F, tenemos en este caso emprender una acción ya sea sostenida para la prevención anticorrupción con énfasis en lo que, bueno, en el aspecto educativo, como también en la acción de medios de comunicación, etcétera. ¿Me lo cambias, por favor? Como inciso G tenemos fomentar el empoderamiento, como ya sea en una organización ciudadana, como aquí lo presenta en la imagen. Como inciso H, tenemos formular políticas judiciales, ya sea en defensa para la protección de los derechos humanos que se presentan. Como inciso I, tenemos coadyuvar la protección judicial, como también administrativa de los derechos humanos. Como inciso J, también tenemos proponer y administrar la política nacional, ya sea en defensa de los derechos y también la protección. Va a continuar mi compañera. Muy bien, licenciada, buenas tardes compañeros. Continuando, ¿no?, con la exposición. Otras de las funciones principales dentro de nuestro Ministerio de Justicia, como inciso K, tenemos esta que es de coordinar y promover las relaciones del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Defensor del Pueblo. En este sentido, coordinar y promover las relaciones del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es el que se encarga de ejecutar las decisiones del Poder Legislativo, como también el Poder Judicial es el encargado que administra la justicia dentro de nuestro ministerio, ¿no? Como inciso I, o como inciso L, perdón, tenemos el de ejercer control orgánico y administrativo sobre el Servicio Nacional de Defensa Pública. Este es un servicio que nos otorga el Estado, consagrando el derecho a la defensa como una expresión de justicia, ¿no? Como el inciso M, tenemos formular política y métodos alternos de solución de controversias. De esto más que todo está encargado el ministro de Justicia Comunitaria, el señor Juan Lima Magno, bueno, actualmente, ¿no? Siguiente, por favor. El inciso N, plantear políticas, normas y programas para fortalecer la institucionalización del sistema de justicia comunitaria en todo nuestro territorio nacional. En este sentido vamos a tocar el tema, como ya hay bastantes funciones principales dentro de lo que es el Ministerio de Justicia, que trata sobre esto que es la justicia comunitaria, ¿no? Nos hace un poco más de énfasis, se puede decir. ¿Qué es justicia comunitaria? Es una manera en que un grupo social, determinado grupo social de alguna comunidad, resuelve los conflictos sin necesidad de recurrir al aparato ejecutivo del Estado, se puede decir al aparato jurídico. Esto de la justicia ya mayormente se ha visto en bastantes pueblos comunitarios, ¿no? Ellos no les gusta penar bajo ley, se puede decir, porque ellos creen que es una injusticia, que no está apto lo que son nuestras leyes para castigar a las personas que en realidad lo merecen, ¿no? Se dice que esta justicia comunitaria se caracteriza por ser rápida, porque toman decisiones rápidas en el momento, gratuita y justa prácticamente porque se les da la penalización en realidad que ellos tal vez crean más conveniente para esa persona que ha errado dentro de la comunidad, ¿no? Como inciso P, Q, R y S, habla de la justicia comunitaria. Ellos quieren difundir lo que es la práctica de la justicia comunitaria, quieren apoyar a la implementación de estas normativas orales para que la justicia comunitaria tenga todos los derechos, se puede decir, que ellos dentro de su comunidad puedan tomar las decisiones que crean más convenientes como director. Esto está más que todo a cabeza de el líder de la comunidad o una persona encargada
que nombren toda la comunidad, ¿no? Viceministro, esto más que todo es rescatar los sistemas de justicia comunitaria de las comunidades originarias y centros urbanos, ¿no? De esto se encarga el viceministro de Asuntos de Género y Generacionales, actualmente el señor Ramiro Molina Barrios. Como inciso T, tenemos lo que es formular y ejecutar, dirigir normas y planes que promueven la equidad de género. Como todos sabemos ante la ley, todos somos iguales, ¿no? Tanto mujeres, hombres, niños, personas con discapacidad. Eso es lo que se busca en nuestra sociedad, ¿no? La equidad de género. No solo las personas con discapacidad física, también las personas pueden llegar a tener una discapacidad, ya sea económica, productiva, social, política y hasta cultural. Nosotros lo que buscamos, o el Ministerio de Justicia, lo que busca es más que todo la equidad de género entre todos, ¿no? Va a continuar mi compañera licenciada, muchas gracias. Continuando, como inciso U tenemos transversalizar la igualdad de oportunidades, y en este caso ya sea para personas con discapacidad, entre estas las políticas sectoriales, como también la gestión pública. Como inciso W tenemos formular y ejecutar las políticas nacionales, ya sea en defensa en defensa de los derechos, tanto como para las mujeres, niños, niñas, adultos mayores, jóvenes, personas con capacidad y adolescentes, y también sectores vulnerables. ¿Me lo cambias, por favor? Como inciso X tenemos formular reglamentos, como también instructivos, la cual nos fortalece a los mecanismos de la protección en el marco de la atención, como también de recuperación, prevención, ya sea contra la violencia intrafamiliar, como también sexual, y contra la violencia hacia las mujeres. Como inciso ya tenemos formular políticas, ya sea en sanción al maltrato institucional a las mujeres, pero no solamente a las mujeres, también a los niños, niñas, personas con discapacidad, adultos mayores, sectores vulnerables, y jóvenes. Como inciso Z tenemos vigilar el cumplimiento de la legislación, y ya sea también como convenios internacionales en asuntos de género, como también con personas con discapacidad. En esto tenemos dos incisos, que es, como primero tenemos inciso A, la cual nos dice vigilar y articular por los gobiernos prefecturales, como también municipales, ya sea en la ejecución de políticas, como también en programas de género. Estas son para la protección de las personas vulnerables en el aspecto ya sea político, cultural, sexual, social, económico y demás. Como el inciso B sería coordinar con las instancias respectivas, ya sea en la asignación en este caso de recursos económicos, la cual nos permite la ejecución de políticas, ya sean programas en el enfoque de género o planes que se presentan, o también con las personas con discapacidad. Eso sería todo, gracias. Muy bien, muchas gracias. En cuanto al contenido que se ha visto en el grupo, ha sido muy interesante el hecho de que hayan ampliado los criterios, que hayan ilustrado, pero les voy a agradecer que en cada uno de los incisos hagan referencia teórica a una parte de aquello que quieren establecer. Nosotros vamos a pasar estas diapositivas a sus compañeros, por tanto, con las imágenes únicamente no se van a poder orientar. Entonces, es necesario que hagan algún tipo de resumen del punto que quieren tratar en cada inciso. Está bien, licenciada. Vamos a iniciar entonces con la evaluación muy rápidamente y le vamos a pedir al grupo número 2, alguien del grupo número 2, Elizabeth Quispe, Valeria Quispe, Marisabel Vargas. ¿Está alguien del grupo número 2? Muy bien. El grupo número 2 el día de hoy no tiene evaluación. ¿Quién está del grupo número 2? Valeria. Valeria y Marisabel igual estamos, licenciada. Valeria. A ver, el grupo número 5, por favor. Una pregunta para su compañera Valeria.
¿Quién va a hacer la pregunta? ¿Yolanda, Fabiola, Emilce o Paola? Bueno, una pregunta podría ser, ¿quién es el ministro de Justicia y Transparencia Institucional? Que lo acabo de mencionar en la primera diapositiva. Muy bien, adelante Valeria. ¿Cuál es su respuesta? Es Iván Lima Magne, licenciada. Sí, correcto. A ver, vamos ahora con la evaluación del grupo número 8. Ingrid Cayo, Gonzalo Choque, Yasmín Choque, Lindsay Cuba. ¿Quién se encuentra del grupo número 8? Aquí, licenciada. Buenas tardes. Gonzalo, buenas tardes. Una pregunta para sus compañeras respecto al punto expuesto. Yo les voy a preguntar, licenciada. Sí, ahora le toca preguntarles a usted. Ya. Pregunta va a ir para Ahorita. su compañera Emilce. Emilce, usted puede responder en audio o si gusta puede responderlo por escrito. Comprendo que tiene problemas de conexión. Ya. Adelante, Puede ser Gonzalo. la pregunta. A ver, ¿me puede volver a explicar sobre el Servicio Nacional de Defensa de Pública, SENADEP? En resumen. SENADEP. Sí. ¿Me puedes Adelante, repetir, Emilce. por favor? No se te escucha tan bien. ¿Cómo? ¿Me puedes repetir, por favor, la pregunta? Ya, la pregunta era de que si en resumen me puedes explicar sobre el Servicio Nacional de Defensa que exponieron de públicas SENADEP, algo por ahí. Bueno, ese servicio más que todo se encarga, como lo tenemos dentro del Ministerio de Justicia, es más que todo para la defensa de todos los derechos dentro de, bueno, de cada ciudadano, ¿no? En sí, como todos sabemos, cada persona tiene tanto derechos como deberes que debe cumplir. Y bueno, más que todo se encarga sobre la defensa. En ese sentido, querido compañero. Bueno, está bien, gracias. Muy bien. Vamos ahora a una pregunta a Paola. Paola, ¿ya puede contactarse? Sí, licenciada, pero cuando enciendo mi cámara se cuelga. Sí, solamente con el audio. Explícame brevemente, Paola, ¿cuáles son las 4 funciones más importantes de este ministerio? Mm, am, eh, un ratito, licenciada, por favor. Muy bien. ¿Alguien del grupo que quiera ayudar a Paola? ¿Cuáles son las 4 funciones más importantes de este ministerio? Licenciada, serían 4, como en este caso sería el Viceministerio de Transporte y Lucha contra la Corrupción, el Viceministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Viceministerio de Justicia Comunitaria y el Viceministerio de Género y Asuntos Generacionales. ¿Cuál será la importancia de esta última función o viceministerio? La equidad de Fabiola. género, licenciada. Exacto. A ver, Fabiola, ¿a qué se dedicará esta última función? Como bien decía mi compañera, la equidad de género. Se basa más en que no podemos discriminar a las personas, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo tener un familiar, digamos, que esté en mi pueblo y que yo pueda sentirme mal, digamos, con ella. No, yo me siento mal con ella, no me gusta estar con ella. Eso sería, licenciada. Más que Bien. todo, licenciada, argumentando un poco más,
en el tema de la equidad de género, como bien decía mi compañera, no discriminar a las personas y tampoco sentirse discriminado por nadie. Como vemos aquí, como antes estábamos hablando, la equidad de género, todos, bajo ley, todos somos iguales, ya sea una persona discapacitada, ciega, sorda, o incluso una persona que no tenga ninguna discapacidad, tiene los mismos derechos y deberes que tiene cualquier ciudadano. Muy bien. Miren, presten atención a estos puntos. A varios grupos les he hecho la misma pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las funciones más importantes de cada ministerio? ¿Por qué les hago esta pregunta? Y bien lo hacía Yolanda, porque tiene relación con los principales viceministerios que se han asumido en cada uno de los ministerios. Se han dado cuenta de que en cada ministerio existen viceministerios que se encargan de una actividad específica al interior de esta atribución, si se quiere, que se le está dando al ministerio. Entonces, tomen atención en este aspecto, porque este es el que nos va a dar el criterio de cuáles son las principales funciones que tiene cada ministerio. En este caso, por ejemplo, son 4, ¿no? Estamos hablando de la lucha contra la corrupción, es decir, deben de orientarse al cumplimiento de la normativa. Estamos hablando del tema de derechos humanos. Estamos hablando de la justicia comunitaria para atender estos sucesos que de alguna manera se generan al margen de la ley, pero que por usos y costumbres en alguna medida pueden llegar a ser aceptados por un entorno jurídico. Y finalmente el tema de la igualdad en todas las condiciones, es decir, tratar de evitar el nivel de discriminación que pudiera generarse, sobre todo en el tema de género. Estos últimos sucesos que se están dando en cuanto al tema de feminicidios y hechos que están atentando en contra de la familia, están relacionados sobre todo con este viceministerio, ¿no? Tiene que ir tratado a partir de este criterio. Vamos a darle una última oportunidad a Paola para poder evaluarla. Paola, defíname qué significa vulnerabilidad. Vulnerabilidad, licenciada, bueno, es una persona que no puede, o sea, se siente triste, ansiosa, que no le gusta hablar de sus propios problemas, licenciada. A ver, ya. Se refiere, y consideren esto porque puede ser pregunta de examen, la vulnerabilidad, y van a escuchar mucho sobre este tema en el desarrollo de las clases. Nosotros a veces hablamos de personas en condiciones vulnerables. Estamos hablando de las mujeres, mujeres en estado de gestación, niños, personas con discapacidad, personas de la tercera edad. ¿Por qué nos referimos a estas personas como personas con alto riesgo de vulnerabilidad? Porque están en riesgo. El riesgo es lo que genera el nivel de vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Son personas que por ciertas condiciones que están atravesando tienen un mayor riesgo de generar algún problema o de tener algún problema en su entorno. Por ejemplo, los niños tienen un alto riesgo de vulnerabilidad por el hecho de no poder defenderse, de no poder expresarse, de no poder contar aquello que les pasa. Las personas con discapacidad también son personas en riesgo, ¿no? Con un alto grado de vulnerabilidad. Entonces, vamos a hablar mucho de estas personas porque hay políticas no solamente nacionales, sino a nivel internacional que se van a generar en beneficio de estos sectores que tienen alto grado de vulnerabilidad, es decir, que están en alto nivel de riesgo. Por ejemplo, cuando hay una situación bélica o algo, atienden primero a esta población con alto grado de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque el resto de las personas que no están en esa condición, normalmente por sí solos pueden defenderse o pueden reducir el nivel de problema o riesgo que corren. En cambio, las personas que están en alto grado de vulnerabilidad tienen mayor condición para poder verse afectadas por esa situación. Muy bien, entonces muchas gracias al grupo número 5. Tomen en cuenta la recomendación que les he
dado, de manera que lo completan y se lo pasan al auxiliar de docencia. No se olvide, las ilustraciones deben ir acompañadas por alguna redacción que aclare a qué se refiere esta ilustración que han hecho. No quiero que copien toda la norma, sino brevemente a qué han hecho referencia con las ilustraciones que hemos. Muchas gracias nuevamente al grupo número Muy bien, 5 y licenciada. vamos a comenzar. Lo vamos a corregir, Licen, y le vamos a enviar al auxiliar. Muchas gracias, más bien, licenciada, y gracias, compañeros, por su atención. Muy bien. Vamos con el grupo número 6. Edith Rodríguez, Maribel Benavides, Paula Colque y Sandra García. ¿Quién va a comenzar con la exposición? Yo, licenciada, un cachito. Ya. Ya. Buenas tardes, licenciada, compañeros. Recording in progress. Es la estructura jerárquica. El Ministerio de Planificación y Desarrollo tiene la siguiente estructura: Viceministerio de Planificación y Coordinación, que está conformada por la Dirección de Planificación, Dirección General de Coordinación Institucional. El Viceministerio de Planificación y Coordinación ejerce las funciones de autoridad superior, administra el sistema de planificación integral del Estado. Y bueno, continuando, el siguiente es Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, conformada por la Dirección General, Dirección General de Financiamiento Externo y último, Dirección General de Fondos. El Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo es la autoridad superior del sistema estatal de inversión y financiamiento para el desarrollo. Tiene entre sus atribuciones diseñar políticas de inversión y financiamiento para el desarrollo, mejorar, establecer los instrumentos normativos y técnicos metodológicos del sistema estatal de inversión y financiamiento. Como siguiente es el Viceministerio de Planificación, Desarrollo y Medio Ambiente, conformado por la Dirección General de Planificación Territorial, Dirección General de Planificación del Medio Ambiente. Y el siguiente es el Viceministerio de Planificación Estratégica, conformado por la Dirección General de Planificación Estratégica Plurianual. Este viceministerio, en el marco del modelo económico plural, diseña políticas, instrumentos para fortalecer de las empresas públicas y su articulación con las formas de organización económica, privada, social, cooperativas y comunitarias. Por último, es el Viceministerio de Ciencia y Tecnología, conformada por la Dirección General de Ciencia y Tecnología. Continuando con el artículo, cedo la palabra a mi compañera.
Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, licenciada. Continuando con el tema, a mí me tocó el artículo 56. El Ministerio de Planificación del Desarrollo es un gestor y articulador de los objetivos del desarrollo de vivir bien con la madre tierra. Tiene bajo su dependencia orgánica y administrativa las siguientes entidades. La institución pública descentralizada. En esta institución tenemos la Unidad de Productividad y Competitividad, que se denomina UPC. Está relacionada a la productividad y competitividad nacional. Instituciones públicas descentralizadas. Esta institución tiene una personalidad jurídica y están bajo dependencia de la ministra o el ministro. Entre estas tenemos el Centro de Promoción Bolivia, que es denominada el CEPROBOL. Su misión es promover el crecimiento económico en Bolivia mediante el incremento de las exportaciones de productos, así dando oportunidades a las pequeñas y grandes empresas de ser conocidos en mercados externos. El Instituto Nacional de Estadística, denominada INE, está encargada de producir y difundir información estadística para el desarrollo del país. Continuando, el Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear, denominada IPTEM, que este instituto promueve las acciones para el funcionamiento del Programa de Operación Económica en Bolivia. Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas, denominada UDAPEM. Este analiza los temas económicos. Esta otorga al órgano ejecutivo Directorio Único de Fondos, denominada el DUF. Esto lo emite el gobierno del Estado. Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, denominada FPS. Su objetivo es dados por los organismos de cooperación internacional para los gastos a los municipios. Fondos Nacional de Desarrollo Nacional, denominada DER. En esa institución es una financiera pública que se encuentra bajo el resguardo del Ministerio de Planeación del Desarrollo. El Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y el apoyo del sector productivo, que es denominado el FONDESIF, es una sociedad de economías mixtas. Y como la Nacional Financiera Boliviana, la Sociedad Anónima Mixta, denominada NAFIBOSAM, son distintos, son distintas necesidades de capital de inversión, capital de operación, ya sea para las microempresas, arrendamientos y programación de obligaciones. Le paso la palabra a mi compañera. Bueno, muy buenas tardes, licenciada. Continuando con el tema, les voy a hablar sobre el Ministerio de Planificación del Desarrollo. Por delegación del presidente, preside los siguientes consejos. El Consejo de Población para el Desarrollo Sostenible. Este consejo se fundamenta en la articulación del crecimiento económico, equidad social y la equidad de los recursos naturales. Ahora, continuamos. El Consejo de Asuntos Territoriales. Cumple la función de realización de la gestión y canalización de financiamiento externo y asigna recursos para la inversión pública. El Consejo Interinstitucional de Seguimiento y Evaluación de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza. Este consejo tiene la atribución de concertar y definir acciones políticas para el nivel municipal y realizar un seguimiento y una evaluación respectiva. El Consejo Nacional de Cuenta del Reto del Milenio. Este consejo tiene la función de elaborar la propuesta boliviana para la corporación del desafío del milenio. ¿En qué consiste el desafío del milenio? Consiste en 8 objetivos. Erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal,
promover la igualdad entre todos, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH-Sida, malaria y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una alianza global para el desarrollo. Continuando, el Consejo Nacional de Políticas Económicas Sociales, CONAPES. CONAPES cumple la función de presidir al presidente en caso de que éste falte. Tiene el desarrollo de coordinar las acciones políticas nacionales del desarrollo económico y social, dictaminan y concretan acciones, así como proponiendo políticas y normas en el ámbito de su competencia. CONAPES está integrado por el Ministerio de la Presidencia, además de la aprobación de proyectos de decreto supremo y anteproyectos de leyes. Va a continuar mi compañera. Buenas tardes, licenciada. Continuando con el tema, el artículo 57. Función de los viceministerios. Los viceministerios de Planificación de Desarrollo tienen las siguientes funciones. Tenemos como primer viceministerio el Viceministerio de Planificación y Coordinación. Este viceministerio ejerce la función de autoridad superior y administra el sistema de planificación integral del Estado. También es el encargado de gestionar los riesgos y desastres, así como en el sistema de información correspondiente, velando por la participación e incorporación de los diferentes procesos de planificación. Tenemos como segundo viceministerio al Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. Este viceministerio es la autoridad superior del sistema estatal de inversión y financiamiento para el desarrollo del país. Su función principal es elaborar la programación de operaciones anual de la unidad de comunicación. Como tercer viceministerio tenemos al Viceministerio de Planificación Territorial y Ambiental. Este viceministerio se encarga de coordinar las instancias ambientales competentes a nivel nacional, departamental o municipal, las acciones relacionadas con la temática ambiental. Como cuarto viceministerio tenemos al Viceministerio de Ciencia y Tecnología. Este viceministerio se encarga de promover el desarrollo científico y tecnológico para el fortalecimiento del sector de defensa. Su función principal es promover y coordinar la unidad de programas y proyectos de elaboración y ejecución de proyectos. Eso sería todo, licenciado. Muy bien, vamos a empezar con la etapa de exposición. Vamos a pedirle al grupo número 1, Sofía Benavides, Gisela Pimentel, María Quispe, Virginia Rodríguez. ¿Quién se encuentra del grupo número 1? Buenas tardes, licenciada. Mi persona está. ¿Cómo está, Griselda? Buenas tardes. El grupo, por favor, una pregunta para su compañera. El grupo 6, una pregunta para su compañera. A ver, yo puedo preguntarle. Adelante. ¿Cuál es el objetivo del capítulo 6 que acabamos de explicar? ¿O su misión? ¿Puedes repetir, por favor? El internet está un poco mal. Ya. ¿Cuál es el objetivo del capítulo 6 que acabamos de explicar?
¿Su respuesta? Muy bien. Maribel, amplíe su respuesta, por favor, a la pregunta que usted ha hecho. Bueno, hablamos acá del título 6, que es el Ministerio de Planificación de Desarrollo. Bueno, esta tiene como misión de proyectar los lineamientos de políticas gubernamentales, es decir, que cada boliviano, cada habitante de la población boliviana se sienta seguro y pueda, es decir, que vivamos bien en términos más definidos, que tiene eh, como que el Ministerio de Planificación de Desarrollo desarrolla y asesora y acompaña en los procesos de elaboración, o sea, futuros proyectos para cual pueda satisfacer a cada boliviano. Miren, esta pregunta es muy importante porque este ministerio es uno de los ministerios que tiene mayor relevancia por el hecho de que establece los programas, políticas, proyectos que se van a generar en beneficio de la población a partir de la capacidad económica que tenga el Estado para inversión. ¿Qué quiere decir esto? Si Bolivia tiene 10 millones de bolivianos, esos 10 millones de bolivianos se plasman en planes, programas y proyectos que van a ser ejecutados en beneficio de la población. Y resulta que este es el ministerio que va a generar los procesos para poder realizar esto. Por ejemplo, el tema del POA, el tema del Plan Territorial de Desarrollo Integral, el tema del Plan Estratégico Institucional de cada una de las entidades públicas, todos estos procesos van a ser generados a partir de los lineamientos que va a dar este ministerio. Entonces, este ministerio resulta sumamente importante porque, como les digo, este ministerio, a través de estos lineamientos, les dice a las gobernaciones, a los municipios, a las regiones, a las organizaciones indígenas, originarias, campesinas, a las entidades desconcentradas, a los mismos ministerios en cada uno de los sectores, cómo se tiene que generar la planificación para destinar los recursos que tiene el Estado para inversión pública. Entonces define, y vamos a estudiar justamente en un siguiente tema, lo que es la Ley 777, el Sistema de Planificación Nacional. Nos indica cómo nosotros tenemos que generar estos procesos, haciendo que la participación de la población involucre el cómo se va a invertir este recurso público. Entonces, este ministerio es, como les digo nuevamente, sumamente importante en cuanto a su participación en la ejecución de los proyectos, programas que genera el Estado en beneficio de la población. Esa es la importancia que tiene este ministerio, ¿no? Resulta sumamente importante bajo ese criterio. Muy bien. Vamos entonces a una nueva evaluación. Le vamos a pedir al grupo número 9. ¿Quiénes estamos del grupo número 9? Dayana Barrientos, Yanira Callamullo, Benjamín Quispe y Aleida Urbano. ¿Quién está del grupo número 9? ¿No hay nadie del grupo número 9? Bien. El grupo número 9 sí se queda sin evaluación el día de hoy. El grupo 10. No, dice, buenas tardes, estaba silenciando mi otra clase del grupo 9. A ver, una pregunta del grupo número 6 a Aleida. A ver rápidamente, ¿quién va a preguntar a su compañera? Paola, pregunta usted. Bueno, ¿en qué consiste el desafío del milenio?
Un cachito, es, bueno, a lo que tengo entendido o a lo que entiendo es, en este caso, tratar de resolver los problemas, en este caso, de la pobreza, hambre, desnutrición, educación, salud de los niños, a lo que entiendo. O a lo que he entendido también de su exposición. Paola, explique mejor la respuesta. Básicamente es eso. En general lo dijo así. Su objetivo es erradicar la pobreza, es lograr promover la enseñanza entre los niños y también las personas mayores, reducir la mortalidad infantil, combatir el VIH-Sida, enfermedades mortales, fomentar una alianza global para el desarrollo del mundo, mejorar la salud materna, y en general es eso, licenciada. Siempre tratar de mejorar cada país. Por ejemplo, está a base de este reto. Bolivia se metió lo promulgó el presidente Evo Morales antes de que salga. Muy bien. ¿De dónde viene este reto del milenio? Para que tengamos una referencia. También lo vamos a trabajar en el tema de servicio público, pero ¿a qué se refiere? A nivel internacional, se caracteriza a los países por el tipo o el nivel de pobreza que tiene su población. Y hay diferentes parámetros que dan una idea del nivel de pobreza que tiene cada país. Entonces, entre estos criterios de niveles de pobreza está sobre todo el acceso a los servicios públicos. De manera que uno de los parámetros es justamente el tema de necesidades básicas insatisfechas, que habla de la población que no tiene acceso, por ejemplo, a energía eléctrica, a agua potable, a alcantarillado y a otro tipo de servicios que hacen al cotidiano vivir. Es decir, que tendrían que dar condiciones a la población para que pueda vivir en condiciones óptimas. Se encuentra el tema de la educación y la salud como básico, ¿no? Bajo estos criterios, a nivel internacional, las organizaciones verifican cuál es el nivel de acceso que tienen las poblaciones a estos servicios y si no tienen este tipo de acceso, entonces establecen un parámetro de pobreza. En esas condiciones es que se lanza lo que es el reto del milenio, reducir estos indicadores en los países que tienen características de países en desarrollo. Hoy en día nos denominan así. Antes eran los países del tercer mundo y demás, ¿no? Pero son aquellos países que tienen alto grado de pobreza en la población. Bien, entonces, en suma, este ministerio es muy interesante, muy importante, por tanto lo vamos a estudiar y también a la normativa que hace al sistema como tal de planificación, y en general tiene como objetivo ¿no? El disponer adecuadamente los recursos en beneficio de la población. Adicionalmente, se le han asignado las responsabilidades vinculadas con el tema de medio ambiente y el desarrollo. Entonces, vamos a ir estudiando este ministerio mucho más a detalle en los siguientes temas. Por ahora, muchas gracias al grupo número 6 y pasamos al grupo número 7. Grupo número 7. Alejandra Burgos, Raúl Choque, Leonela Choque y Mirley Janco. ¿Se encuentran? Presente, Lice. Adelante, Raúl. Pueden compartir su pantalla. De acuerdo, Lice. ¿Se verbalizan? Ahora sí. Tenemos 10 minutos para la exposición. Por favor, vamos controlando el tiempo. Pueden comenzar. Bien, muy buenas tardes, distinguida licenciada, estimados compañeros. Vamos a ampliar ahora un poco más lo que es el Ministerio de Hacienda.
Y vamos a comenzar, aclarando que actualmente el Ministerio de Hacienda ya ha tenido varios cambios en su denominación. Ha pasado de nombres como Finanzas Públicas, ha pasado a llamarse Ministerio de Finanzas y también ha tenido otras denominaciones a lo largo de los años, entre leyes y decretos que se han ido determinando con los gobiernos que entraban. Entonces, ante el decreto Supremo 2009, es donde se establecen las actuales atribuciones de lo que ahora es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Entonces, con este decreto se separa entonces y se hace aclaración de cuáles son sus atribuciones y es desde ahí que se comienza a denominar hasta lo que ahora es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Tenemos como el encargado, el ministro de esta cartera del gobierno, al señor licenciado en Economía, Marcelo Alejandro Montenegro Gómez García. Él es el que está a cargo de esta cartera actualmente. Y también vamos a aclarar un poco lo que es el concepto de lo que hace, está contribuyendo el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas al desarrollo del país. Este ministerio se encarga, contribuye a la construcción del nuevo modelo económico, social, comunitario y productivo, que es el modelo económico que está manejando el actual gobierno. Y toman como base el concepto de vivir bien. Y entonces este ministerio va a coadyuvar en ese objetivo, formulando e implementando políticas macroeconómicas que sean para el desarrollo de toda la nación. Y de la misma manera también promueve la equidad económica y social. Ahora pasemos a ver un poco de lo que es, pasemos a ver lo que es el artículo 58. Vamos a ver lo que es la estructura jerárquica, cómo está conformada el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. A su cargo está constituida por 4 viceministerios. El primero es el Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal. También tenemos al Viceministerio de Política Tributaria, el Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros. Finalmente tenemos el Viceministerio de Tesoro y Crédito Público. A su vez, estos 4 viceministerios tienen bajo su mando distintas direcciones. Vayamos a ver, el primer Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal tiene bajo su cargo a 3 direcciones. La Dirección General de Presupuesto, la Dirección General de Sistemas de Administración Gubernamental y la Dirección General de Contaduría. Pasemos a ver cómo se conforma el Viceministerio de Política Tributaria. De la misma manera, también tiene bajo su cargo a 3 direcciones. La primera, que es la Dirección General de Gestión Tributaria, la Dirección General de Política Tributaria Interna y la Dirección General de Política Arancelaria. El tercer viceministerio tiene bajo su responsabilidad dos direcciones. La Dirección General de Pensiones y Seguros, la Dirección General de Valores, Servicios Financieros y Sociedades Comerciales. Finalmente, el Viceministerio de Tesoro y Crédito Público tiene 3 direcciones. La primera es la Dirección General de Tesoro. También está la Dirección General de Crédito Público y finalmente la Dirección General de Programación Financiera. El artículo 59 nos señala qué entidades dependen bajo este ministerio. Hay 3 tipos de grupos, perdón. La primera son las instituciones públicas desconcentradas. Vayamos a ver cuáles son. Tenemos 5 instituciones. La primera es el Servicio Nacional de Administración Personal.
También está el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado, el Servicio Nacional del Sistema de Reparto, la Unidad de Programación Fiscal y la Unidad de Coordinación del Programa USP. También el segundo grupo está constituida por instituciones públicas descentralizadas. Tenemos dos instituciones, la Administración de Servicios Portuarios Bolivia y el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal. Finalmente tenemos las instituciones públicas autárquicas. En este grupo se encuentran siete instituciones, partiendo del Servicio de Impuestos Nacionales, la Aduana Nacional, el Banco Central de Bolivia, la Superintendencia General del Sistema de Regulación Financiera, la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros. Finalmente tenemos la Superintendencia Tributaria General. También cabe señalar que el ministro de Hacienda está al mando, al cargo del Consejo Nacional de Lucha contra el Contrabando. Ahora vamos a pasar a lo que es, a ver de manera más detallada lo que son las funciones de estos 4 viceministerios. Para ello voy a cederle la palabra a mi compañera. Buenas tardes, licenciada, compañeros. Continuando, el artículo 60. Funciones de los viceministerios. Viceministerio de Presupuestos y Contabilidad Fiscal. Cumple las funciones de diseñar y generar normativas específicas, manuales y procedimientos para todo el proceso presupuestario anual. También cumple la función de ejercer las facultades del órgano rector y así vigilar su cumplimiento en las entidades públicas de los sistemas de presupuestos. Administra también, administración de personal, también la administración de bienes y servicios. Otra de sus funciones es incorporar en el proyecto anual el presupuesto general de la nación, así también los presupuestos de todas las entidades y órganos del sector público, de acuerdo con la política fiscal. Entonces, se puede decir que el Viceministerio de Presupuestos y Contabilidad Fiscal tiene la tarea de desarrollar un conjunto de políticas, así también desarrollar normas presupuestarias y presupuestarias y contables para mejorar la gestión financiera de las entidades públicas. Siguiente, por favor. Siguiente. Un momento, por favor. Ahora, Viceministerio de Política Tributaria. Cumple las funciones de ejercer a nombre del Ministerio de Economía y Finanzas. Esto quiere decir que el Viceministerio de Política Tributaria tiene el poder de ejercer, ¿no? Como es dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas. Otra de sus funciones puede ser proyectar y proponer las metas de recaudación de impuestos internos y aduaneros en coordinación con el Servicio de Impuestos Nacionales, así también conjuntamente con la Aduana Nacional, también con los viceministerios de Presupuesto y Contabilidad Fiscal y con el Viceministerio del Tesoro y Crédito Público. Otra de sus funciones es participar en las negociaciones y convenios que realice el país en materia de tributaria y arancelaria, en el marco de los acuerdos de integración y otras formas de comercio internacional. En síntesis, el Viceministerio de Política Tributaria es una de las instancias del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ya que coadyuva al diseño y evaluación de la política fiscal, formulando y ejecutando
especialmente la política tributaria, arancelaria, aduanera, con el objetivo de precautelar la equidad tributaria y buscar eficiencia en la función recaudadora del Estado. Siguiente, por favor. Va a continuar mi compañera. Bueno, con el tema, les voy a hablar sobre el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros. Esto nos dice que dependiente del Ministerio de Economía, es una entidad que tiene cargo de diseño y evaluación e implementación de políticas en materia de administración, valores, seguros de pensiones. Actualmente el Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros es la licenciada Ibe de Espinosa Vázquez, que sus principales funciones del viceministerio es proponer y evaluar políticas en la materia de pensiones y servicios financieros. Esto nos quiere decir que es promover el desarrollo, la transparencia y el fortalecimiento de los servicios financieros. También nos permite la norma a los sistemas de pensiones y a los recursos del Fondo de Capitalización. Con el bono solidario que es el bono sol fue creado en 1996 como una compensación social al proceso de privatización de empresas públicas que Por favor, consistía Alejandra, desactive su video, no se le está comprendiendo muy bien. A ver, intentemos. Mejor, adelante. Está bien, licenciado. El bono sol fue creado, como les decía, en 1996 como compensación social al proceso de una privatización de empresas públicas, que esto consistía en una pensión vitalicia, no contributaria, que tenía entre sus objetivos proteger el ingreso de las personas mayores, ¿no? De 65 años. Nos dice que esta compensación es la cotización de aportes al sistema de reparto. También nos habla de que la composición del grupo familiar y en la edad del asegurado y de sus derechos de ambientes. También, como ustedes pueden ver, una de las funciones principales, igual que acabo de destacar, es coordinar con el Banco Central de Bolivia y con las instancias que correspondan a la educación de las políticas institucionales y normales generales, para así poder, ¿no?, determinar y ejecutar la política monetaria. En la ley número 3, artículo 55, nos habla, ¿no?, de regular el sistema de pagos y administrar las reservas internacionales. Muchas gracias. Voy a continuar mi compañera. Buenas tardes, licenciada. Continuando, ¿no?, con los viceministros. Vamos a hablar sobre el viceministro de Tesoro y Crédito Público. ¿Puedes cambiar la diapositiva, por favor? Bueno, el viceministerio del Tesoro Público, de Tesoro y Crédito Público. Bueno, en sí una de sus funciones, su función principal es dirigir y controlar, ¿no?, las operaciones y seguimientos, y hacer el seguimiento y el control a las finanzas, ¿no?, territoriales. Así, a su vez, también poder supervisar la prestación de servicios financieros que proporciona el Banco Central de Bolivia y las entidades bancarias que están contratadas y adheridas, ¿no?, al Tesoro General de la Nación. El viceministro en sí, el 12 de noviembre del 2020, el ministro de Economías de Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, ha posesionado, ¿no?, a los 4 viceministros que ya habíamos mencionado antes, y la nueva autoridad del Viceministerio del Tesoro y Crédito Público es el licenciado Sergio Cusicanqui Loaiza. En sí tenemos varios objetivos generales, ¿no?, de este viceministerio, pero vamos a mencionar una de las 3 más que consideramos más importantes, donde es promover políticas y reglamentos, instructivos, procedimientos de programación financiera, tesorería y crédito público. Eso donde nos puede ayudar, ¿no?, a regular las operaciones y administrar, ¿no?, de los recursos financieros que tenemos, ¿no? Así también como programar periódicamente el desembolso del Tesoro General de la Nación.
El Tesoro General de la Nación es donde se puede dirigir, ¿no? Y controlar el desembolso programado según los presupuestos que tengamos, donde el presupuesto general del Estado, de acuerdo a la disponibilidad de los recursos que contamos, ¿no? Así como también administrar los ingresos y recursos fiscales para programar la ejecución del presupuesto general de la Nación. El presupuesto en sí es un instrumento, ¿no? Donde es el manejo financiero más importante, donde se registra cada gasto público que cuenta la nación y su forma de financiar, ¿no? Y establecer reglas para su propia ejecución. Eso sería una de las principales. Muchas gracias. Muy bien, con esto habríamos concluido la exposición. Vamos con la etapa de evaluación. Vamos a ir haciendo preguntas puntuales. Alejandra Burgos. Alejandra, respóndame, ¿cuál es la relación entre este ministerio y... ¿Logró escucharme? Reitero. ¿Cuál es la relación de la actividad de este ministerio con el Ministerio de Planificación? Licenciada, ¿me escucha? Hola. Aló, ¿me escucha? Sí, sí. ¿Me escucha usted, Licen? Sí, adelante. Bueno, a ver, a lo que yo puedo entender, pues el Ministerio de Planificación con ser su principal implementar el sistema de planificación integral. Les sugiero que desactive su video. Ahora sí, Licen. Ahora mejor, adelante. Bueno, a la pregunta que usted me hacía, puede ser el Ministerio de Planificación, su principal función, ¿no? Puede implementar la planificación integral del Estado para que nos permita desarrollar una planificación de largo y mediano y corto plazo, licenciada. Y en relación a esto, ¿qué ejecuta el Ministerio de Hacienda? Y en relación a esto, ¿cómo, Licen? En relación a estas actividades del Ministerio de Planificación, ¿qué ejecuta el Ministerio de Hacienda? O alguno de sus compañeros. A ver, Raúl. Si el Ministerio de Planificación define cuál va a ser el orden de ejecución que se va a generar, entonces, ¿cuál es la acción que genera el Ministerio de Hacienda? Dice, este ministerio directamente va a establecer distintas políticas para poder coadyuvar con la parte con la parte monetaria para las distintas planificaciones. A ver, mire, ¿qué es lo que ocurre? En el Ministerio de Planificación, decíamos, se va a establecer cuántos recursos tenemos y cómo lo vamos a disponer. Les decía, ¿no es cierto? Puede ser que el Estado boliviano tenga 10.000 bolivianos y el Ministerio de Planificación va a establecer cómo esos 10.000 bolivianos se van a transformar en programas, proyectos para la población. ¿Qué hace el Ministerio de Hacienda? Establece todo esto en condición de un presupuesto. Cuando nosotros terminamos la etapa de planificación, terminamos teniendo un presupuesto. Este presupuesto, como dicen sus compañeros, establece un listado de programas, proyectos, actividades que van a ir en beneficio de la población. Por ejemplo, la construcción de una unidad educativa. Eso va a estar plasmado en el presupuesto. Y eso va a estar plasmado también en la etapa de planificación. Cuando la etapa de planificación ha llegado a consensuar con la población de que esa unidad educativa es la que se requiere en la comunidad, en el municipio o en el departamento, entonces ese proyecto de construcción de unidad educativa va a formar parte del presupuesto de esa entidad, ya sea del municipio, de la gobernación.
Y este presupuesto va a ser de control de este Ministerio de Hacienda. Ese presupuesto es el listado de todo aquello que se va a realizar y cuánto va a costar la realización de todo esto, es que va a estar bajo el control y administración de este Ministerio de Hacienda. Entonces, una cosa es el definir qué se va a hacer y otra cosa es administrar el cómo se va a llevar adelante la ejecución de ese presupuesto. Por eso, una de las actividades más importantes es la que está relacionada con la actividad del Viceministerio de Presupuesto y Contaduría. Establece claramente si se está ejecutando, no se está ejecutando, en qué medida se está ejecutando el presupuesto. Entonces, el trabajo como tal de control presupuestario está a cargo de este Ministerio de Hacienda, entre los más importantes. Una pregunta más para sus compañeros. Leonela y Mirley. ¿Cuáles serían entonces las funciones más importantes de este ministerio? Licenciada, podría ser que sus funciones podrían ser que ejecuta y controla, evalúa las políticas fiscales. Licenciada. ¿Ya? ¿Cuáles más? Otras que ustedes identifiquen que va a ser de importancia como parte de este ministerio. Mirle, ¿qué opina usted? Licenciada, no sé, tal vez también no puede generar normativas, ¿no? Para todo el procedimiento del presupuesto anual, tal vez, licenciada, se genera, ¿no? Específicamente, mensualmente, anualmente, para poder ver con qué presupuesto cuenta el Tesoro General, ¿no? Vamos a hacer un recuento de las actividades más importantes. Primero habíamos dicho el tema presupuestario, ¿no? Tiene que ver la administración y control del presupuesto en los diferentes niveles del Estado. Al hablar de niveles estamos hablando de el Estado como tal, la gobernación, el municipio, los ministerios y cualquier otra entidad desconcentrada o descentralizada del país. Después estamos hablando de la gestión tributaria. Es muy importante porque a partir de este criterio se establece cuánto nosotros tenemos que aportar como personas que generamos alguna actividad productiva, porque a partir de esto se establece un criterio en el presupuesto, ¿no? Los ingresos. Luego tenemos que establecer también el tema de pensiones y servicios financieros. Además, este ministerio regula las actividades financieras en el país. ¿Qué quiere decir esto? A partir de este criterio es que se establece el criterio de cuántos, por ejemplo, se va a estar, cuál es el margen de ganancia que se puede establecer para los beneficiarios en DPFs, cajas de ahorro y demás. Y finalmente, se establece el tema del crédito público, es decir, con qué recursos va a contar el Estado para poder desarrollar esta actividad, tanto con financiamiento interno, es decir, el aporte de cada uno de nosotros con los impuestos, como el tema de financiamiento externo, cómo se maneja ese recurso para ser controlado con un criterio financiero. Muy bien, entonces, gracias al grupo y vamos a dar paso al grupo número 8. Gracias al grupo 7. Gracias, Vamos con el licenciada. grupo 8. Ingrid Payo, Gonzalo Choque, Yasmín Choque y Lindsay Cuba. Licenciada, buenas tardes. ¿Se puede observar la pantalla? Ahora sí. Está bien. Mi compañero Choque Cordero va a comenzar.
Muy bien, Licenciada, ¿podemos comenzar? Comiencen, por favor. Ya. Buenas tardes, licenciada, buenas tardes, compañeros. Los integrantes de mi grupo son Choque Flores Yasmín, Cuba Rodríguez Linza y Wanda, Cayo Quispe Ingrid Pamela y mi persona Gonzalo Choque Cordero. ¿Me puedes cambiar, por favor? Ya, comenzando con la exposición, nos tocó el capítulo 8, que es Ministerio de Agua, que el artículo 61, que es la estructura jerárquica. Esta estructura tiene, el Ministerio de Agua tiene la siguiente estructura, como ser el Viceministerio de Servicios Básicos, que está constituida por la Dirección General de Servicios Básicos, que está a la cabeza del ingeniero Carmelo Balda Duarte, que tiene como función dirigir, supervisar y coordinar las actividades técnicas y operativas de la Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. Así también como ejecutar y cumplir los reglamentos instructivos, circulares y órdenes. Como siguiente punto, el Ministerio de Riego, que también está constituida por la Dirección General de Riego. Esta está a la cabeza del ingeniero Wilder Quiroz Guzmán, que también tiene como función dirigir, supervisar y coordinar las actividades técnicas, operativas y administrativas de la Dirección General de Riego, así como también ejecutar y cumplir los reglamentos instructivos, circulares y órdenes. Como siguiente punto es el Viceministerio de Cuencas y Recursos Hídricos, que también está constituida por la Dirección General de Cuencas y Recursos Hídricos, que esta también, como las demás, tiene la función de dirigir y supervisar y a la vez coordinar los recursos, las actividades técnicas operativas. Esta con la función de formular respuestas e implementar políticas, estrategias, planes, programas e instrumentos normativos para la gestión de los recursos hídricos y el manejo de las cuencas en el país, así como también hacer cumplir los reglamentos y los instructivos circulares de las órdenes. Va a continuar mi compañera. Buenas tardes, licenciada. Continuando con el tema, el artículo 62, que son las entidades bajo tuición o dependencia. El Ministerio de Agua tiene bajo su tuición o dependencia orgánica y administrativa las siguientes entidades. Entre las instituciones públicas descentralizadas tenemos el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, SENAMI, que es una institución técnica científica descentralizada del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, creada en fecha 4 de septiembre de 1968 por Decreto Supremo número 8465, miembro de la Organización de Meteorología Mundial. También tenemos la Oficina Técnica de los ríos de Pilcomayo y Bermejo, que está contribuida a desarrollar e implementar mejoras en los niveles de gestión y el aprovechamiento sostenible y sustentables de los diversos recursos naturales del área de la influencia de la cuenca del río de Pilcomayo y Bermejo. Estos nos fortalecen y desarrollando y articulando la inversión pública y las capacidades y las habilidades de los actores institucionales, organizacionales y de su población para la interacción y cooperación y coordinación económica social. Esta se encuentra dirigida a la cabeza del licenciado Rommel Uño Martínez. También tenemos la empresa Misicuni, que es una empresa pública autónoma del Estado de Bolivia, constituida en 1987, dedicada a la dotación de agua potable
agua para riego y la generación de energía en el departamento de Cochabamba. Siguiente. También tenemos las instituciones públicas autárquicas. Entre ellas están constituidas el Servicio Nacional de Riego, SENARI, con el objetivo de optimizar la gestión del agua en los sistemas productivos agropecuarios de las áreas rurales en el Ministerio del Medio Ambiente y Agua, posesionado al nuevo director ejecutivo del Servicio Nacional de Riego, SENARI, cargo que recayó en el ingeniero agrónomo Demetrio Céspedes Amurrio. Luego tenemos la Superintendencia de Saneamiento Básico. Esta está formada por parte del Sistema de Regularización Sectorial CIRESE, organismo con jurisdicción nacional que cumple la función de la regularización de la presentación y utilización de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. Siguiente. Empresas públicas con representación estatal, Servicio Autónomo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. Entre ellos, el Servicio Municipal de Agua Potable, Alcantarillado, SEMAPA, que nace el 20 de abril de 1966 mediante el decreto de la ley número 07-597 con el objetivo de prestar servicios de agua potable en beneficio de la ciudad de La Paz y sus alrededores. Este servicio municipal de agua potable lleva la sigla de SEMAPA. Luego tenemos la empresa local de agua potable y alcantarillado, el APAS, quienes atienden y administran los servicios de agua potable y alcantarillado, subdirección de la ciudad de Sucre. Luego, Administración Autónoma para Obras Sanitarias, AAPOS, que ha sido creada mediante el Decreto Supremo 10.221 del 21 de abril de 1972 con un servicio autónomo para el abastecimiento y presentación de servicios de agua potable y alcantarillado, habiéndose en el artículo 18 del mismo decreto establecido de manera expresa que lo controlaría que la Contraloría General de la República, a través de su Oficina Departamental Fiscalizadora Permanente del Desenvolvimiento Económico, Administrativo y Financiero de AAPOS Potosí, que está a la cabeza del ingeniero Carlos Chumacero Pacheco. Le paso la palabra a mi compañera. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Siguiendo con el artículo número 62, Servicio Local de Adecuado y Alcantarillado, SELA. Es una entidad pública autárquica comprometido con la provisión de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario de beneficios de la población del área urbana y perurbana de la ciudad de Oruro, con el fin de contribuir a una mejor calidad de vida. Está encargado el licenciado Walter Beizaga Ismael, gerente general. El Ministerio de Agua por delegación del Presidente de la República. Esto se divide en el Consejo Técnico Social. Se constituye un espacio consultivo que contribuya al desarrollo de la gestión de formación técnica tecnológica respondiendo a las necesidades y expectativas en cuanto a la formación de profesionales en el artículo normativo 350 del Ministerio de Educación.
El Consejo Interinstitucional del Agua CONAINC, que da conformidad al Decreto Supremo número 26599 del 20 de abril del 2002. Se crea el Consejo Internacional del Agua CONAINC con la finalidad de abrir un espacio de diálogo y concertación entre el gobierno y organizaciones económicas sociales para adecuar el actual marco legal, institucional y técnico. El Ministerio de Agua, como componente del técnico y la coordinación con el Ministro de Relaciones Exteriores y Cultos, participará en las siguientes entidades, que es la Comisión Binacional del Río Mauri, que quiere decir que los presidentes de Bolivia y Perú en julio del 2009, los cancilleres de Bolivia y Perú priorizaron la temática del río Mauri y definen reactivar la Comisión Binacional y alcanzar una solución que beneficia a los dos países de desarrollo del modelo matemático binacional para la gestión de los recursos hídricos. La Comisión Técnica Binacional del Río Mauri, gestión compartida de los recursos hídricos, fortaleciendo a la red hidrométrica en la cuenca. La Comisión Transnacional de Desarrollo Integral de la cuenca del río Pilcomayo. El proyecto del río Pilcomayo fue en el ámbito técnico de generación y reunión de información sobre la cuenca, en vista de una planificación de la administración transnacional de la misma que permitirá mejorar la condición de vida de los habitantes de la cuenca del río Pilcomayo y de su entorno medioambiental, apoyándose en un refuerzo significativo del proceso e integración regional. La Unidad Operativa Boliviana de la Autoridad Binacional del Lago Titicaca. La Unidad Operativa Boliviana, en el cumplimiento de su misión de circunscribirse al territorio del tema hídrico, sector boliviano que abarca los aspectos del agua de su subcuencas Titicaca, Desaguadero, Mauri, Popó y Coipasa, situados en los departamentos de La Paz y Oruro. El Comité Internacional de la Cuenca de la Plata. El Comité Intergubernamental Coordinado de los Países de la Cuenca de la Plata es el órgano ejecutivo del sistema de la Cuenca de la Plata, integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. La Comisión Binacional en la Gestión del Sistema Aucofero y Renda Toba Tarijeño. Su objetivo es garantizar una gestión sustentable de los recursos hídricos del sistema acuífero transfronterizo y Renda Toba Tarijeño, involucrando a los usuarios y a los beneficiarios del agua sistema para mejorar el manejo de riesgo asociados a este recurso. A continuación, mi compañera. Bien. Vamos a interrumpir aquí la exposición. No se han cumplido los 10 minutos, sin embargo, como han visto con los anteriores grupos, hemos tenido el respeto suficiente para esperar a la conclusión de las exposiciones. Comprendo que cada grupo ha ido estudiando la exposición que va a presentar, por tanto, les ruego que puedan completar siempre su exposición en el lapso de los 10 minutos para evitarnos esta etapa de interrupción. Ahora debemos de hacerlo porque ya tenemos que ingresar en las nuevas clases. Estamos a las 17:06 y ya nos hemos excedido en el tiempo. ¿Qué va a ocurrir con este grupo? Vamos a concluir la exposición en la siguiente clase y voy a enviar preguntas de evaluación relacionadas con este ministerio a todos los grupos, incluyendo al grupo de exposición. De manera que en la siguiente clase, una vez concluida la exposición de sus compañeros, vamos a iniciar con la etapa de evaluación en función de las preguntas que voy a enviar a continuación. Por tanto, voy a agradecer que todos los grupos revisen e investiguen las preguntas que voy a mandar. Por ahora, vamos a concluir con las exposiciones. Y a los grupos que han expuesto, vayan revisando el tema ortográfico y lo pasan al auxiliar de docencia para que lo suba al blog. Por ahora, muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase. Que les vaya muy bien, jóvenes. Hasta la siguiente clase.
Licenciada, nosotros también tenemos que enviar nuestras diapositivas, el grupo 8. Todos los grupos. No, ustedes todavía no. Vamos a revisar hasta el final de la exposición. Está bien, licenciada, gracias. Hasta luego, Lisa. Que les vaya muy bien. Ya. Hasta la siguiente clase.